Un tema que es muy importante en todas las áreas, en todas las edades, que es la litiasis, urolitiasis o litiasis urinaria. Es una enfermedad bastante común, es la tercera enfermedad más frecuente después de las infecciones urinarias y los problemas prostáticos. Y el cálculo se puede localizar en cualquier parte de la vía urinaria: riñón, piel, pelvis, cálice, uréter, proximal, distal, medio, uretra. O sea, no hay un lugar específico y eso todo depende del tamaño del cálculo para que pueda migrar. Claro, existen hábitos dietéticos que están relacionados, vida sedentaria, hay una prevalencia. Esto no excluye las edades. El más pequeñito que yo he tenido tenía 2 meses de vida con cálculo, y un caso muy grave porque nació con cálculo y prácticamente nació con cálculo. Pero sí hay una prevalencia entre el adulto joven, una relación un poquito más alta en el hombre, 1.2 a 1, y la diferencia importante es que es más preponderante en los hombres la metabólica y en las mujeres la infecciosa. Tiene su razón de ser, la infecciosa, por la contaminación uretral y vesical que tienen las mujeres con mayor frecuencia, mayor incidencia de infecciones urinarias y el desarrollo de esta patología. En sí, el cálculo, estos son los tipos de cálculos que tenemos. Prácticamente estos dos son los más importantes: el oxalato de calcio y la fluorita. La fluorita tiene una incidencia en los pacientes con infección urinaria, y el otro es alteraciones metabólicas o alteraciones, como vamos a ver más adelante, en la sobresaturación urinaria. No voy a entrar en detalle en esta, solamente para diferenciar que hay trastornos enzimáticos que pueden producirnos esta alteración. Hay trastornos tubulares, estados hipercalcémicos, que pueden ser por hiperparatiroidismo o en su defecto por problemas de inmovilización, idiopática, que puede estar relacionado principalmente a las ursariurias, ¿sí? Pero lo más importante de todas es la última, que es la secundaria. Esta puede estar, es muy importante porque en todos los casos que nosotros investiguemos cálculos con vía urinaria, tenemos que relacionar muy bien clínica con imagen, y generalmente hay un porcentaje muy alto que encontramos que hay una alteración morfológica de la vía urinaria. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a cuando hacemos el diagnóstico podamos identificar la patología que sea la causal, porque de nada sirve que nosotros localicemos un cálculo, sepamos qué tamaño tiene, qué localización tiene, pero no sepamos cuál es la causa. La causa es la importante. Para entender cómo se hace un cálculo, obviamente hay alteraciones congénitas, alteraciones metabólicas, infecciosas, etc., que se produce una alteración, hay una alteración del flujo urinario. Ese es uno de los factores de riesgo. Toda situación que altere el flujo urinario está propenso a tener litiasis. Por ejemplo, una estenosis pieloureteral, una lesión de uretra, una vejiga neurogénica que altere el flujo urinario puede llevar a un estancamiento, obviamente, y a una sobresaturación de los elementos básicos de la orina, que son los cristales urinarios que sufren una sobresaturación. Y vamos a ver cómo comienza. En los casos de infecciones urinarias hay algunas bacterias preponderantes. Aquí la que manda es la Proteus, Pseudomonas y Klebsiella, que son las más importantes, que son desdobladores de la urea, porque son productores de ureasa, y hacen que se aumente las cantidades, los radicales de hidroxilo en la orina. Esto hace que haya una modificación en el pH de las características físico-químicas de la orina. Hay una densidad mayor y una precipitación. ¿Pero cómo se forma?
Siguiendo los mismos pasos, hay una saturación, una sobresaturación, hay un aumento excesivo, pero comienza por acá, que es el núcleo. Se produce una nucleación del componente cálcico. Entonces hay un nido por donde comienza el cálculo. Y a esto se agregan las capas y hay un crecimiento, una agregación consecuente de densidad, retenciones de cristales y al final la formación del cálculo. Claro, esto está predispuesto por factores genéticos, en muchos casos, alteraciones metabólicas o hábitos alimenticios o de actividad física. ¿Sí? Si nosotros vemos la microestructura de una papila, vamos a encontrar unas placas que se llaman placas de Randall, que son coadyuvantes, ayudan para que haya fijación del cálculo. ¿Sí? ¿Qué produce esto? Produce esta imagen, que son los cristales que se van acumulando y son adherentes a esta placa de Randall, que existen los túbulos, lo que forma la posibilidad de que tengamos primero una incidencia mayor de placas de Randall, el núcleo, la precipitación y al final la formación del cálculo. Entonces hay una secuencia lógica de alteración del flujo, saturación, sobresaturación, nucleación, precipitación y al final formación del cálculo. Muy fácil, pero otra cosa es entender bien la morfología, si tiene factores urinarios, infección, factores genéticos y alteraciones metabólicas. Dentro de estos conceptos todos son importantes, pero hay que tomar en cuenta muy bien que las alteraciones morfológicas, en muchos casos, la mayoría, vienen a ayudar a formar cálculo. No vamos a repetir lo mismo porque esto son solamente los predisponentes y de la forma como se forma el cálculo. Tibetano, maestro espiritual. ¿Quién es? ¿Ah? Dalai Lama. Es como si usted diga el presidente de Brasil. ¿Quién es el presidente de Brasil? Ahora. ¿Y el de la gestión anterior quién era? ¿Y el del anterior quién era? El Dalai Lama solamente es un título, no es el nombre. El nombre es Tenzin Gyatso, que es el Dalai Lama actual, porque hubo un Dalai Lama antes que él. Entonces, el Dalai Lama es un título que se le da a un guía espiritual indio o hindú. ¿Cuál es? ¿Hindú o indio? Hindú. ¿Ah? ¿Por qué hindú? Porque la forma. Es hindú. Por la vestimenta. Hindú es la religión, indio es la nacionalidad. Es como si digan, ¿es cristiano o es brasilero? Ah, ¿de qué ve? Es brasilero. Porque hay un error que a todos los indios les decimos hindú y está mal. Los hindúes son los que practican el hinduismo. Y el indio de la India es indio. Punto. No es peyorativo, es así nomás. Ok, aproximación de un paciente que tiene cálculo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Conocerlo, hacer una buena historia clínica, conocer el estilo de vida, antecedentes, patologías coadyuvantes. ¿Cuál sería una patología coadyuvante ósea? Usted no se acaba de decir. José le dijo. ¿A ti? No sabe. Bien. ¿Alguien? Osteoporosis, muy bien. La osteoporosis, ¿por qué? ¿Perdón? Hace una reasociación ósea, Yo sé, pero la osteoporosis ¿por qué? Calcio.
La osteoporosis es una consecuencia, no es una enfermedad en sí. Dicen, tiene osteoporosis, ¿sí? Tiene diarrea. La diarrea está dada ¿por qué? Por la gastroenteritis. La osteoporosis puede ser dada por la edad, por un problema paratiroideo, por senilidad, porque esté sin actividad física, en cama. Todos estos son factores. Entonces, hay una causal y una consecuencia. La osteoporosis en sí es como si digas que tiene hipertrofia del deltoides mayor. Eso no es un diagnóstico, eso es un signo. ¿No ves? La osteoporosis es lo mismo. ¿Okay? Y sí, pero está bien, la osteoporosis es una causa muy importante. Infecciones urinarias, gota, fármaco. Entonces, en resumen, tenemos que hacer una buena historia clínica para ubicar si es de origen genético, alimentario, físico o asociado a algún problema de una patología de base. ¿Sí? Siempre tenemos que guardar el cálculo. Cuando rescaten un cálculo, no lo boten, tienen que mandarlo a estudiar, porque ahí está la clave del tratamiento, porque tenemos que conocer su composición físico-química. Entonces el cálculo tiene que ser estudiado. Hay que complementarlo con imágenes y obviamente medidas generales, como vamos a discutir más adelante. Si tenemos un paciente que tiene cálculo y vuelve a tener cálculo, ¿alguien ha tenido un cálculo aquí? ¿No sabe? Entonces los que tienen cálculo saben cómo duele eso. Es un dolor terrible. Y dependiendo de la localización, o sea, un cálculo no es doloroso, siempre es doloroso. Pero hay cálculos que por su localización son mucho más dolorosos. Y si hay recurrencia, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Historia, imágenes, papá. Pero hacer inmediatamente una terapia para evitar la formación del cálculo. En la primera instancia hemos diagnosticado el cálculo a través de una historia clínica, exámenes, todos sabemos que hemos descubierto que tiene un cálculo. En la recurrencia ya sabemos, es más fácil por el antecedente, pero ya tenemos que iniciar un tratamiento. Vamos a estudiar después de qué se trata. Dentro de la presentación clínica, los factores de la sintomatología están derivados del tamaño de la piedra, la ubicación. Por ejemplo, no es lo mismo tener una litiasis vesical que una litiasis uretral. Son síntomas diferentes. El uno puede estar relacionado con icturia, con latiuria, disuria, y el otro simple y llanamente obstrucción urinaria. Entonces, depende mucho de su ubicación. El grado de obstrucción del flujo urinario. Hay pacientes, uno no sabe cómo y por qué, que tienen cálculo y no tienen ningún síntoma y lo tienen en el uréter. Y no se quejan de nada. Son las raridades. Presencia de infección. ¿Por qué? Porque siempre que hay cálculo es una orina contaminada, potencialmente contaminada. El cálculo en sí está colonizado. Entonces, cuando hacemos un enfoque de un cálculo, tenemos que cubrirlo. Si vamos a hacer un procedimiento, cubrirlo con antibióticos para evitar una sobreinfección. Y esto que es muy importante, porque no es raro que tengamos una litiasis y en la fase de la vida posterior, o lo que ustedes quieran, descubrir que nació con agenesia renal. Tiene un solo riñón con cálculo y se descubre precisamente durante la investigación que no tiene otro riñón o que tiene un riñón displásico. Entonces hay que tener bien presente y que el otro esté funcionando bien, porque es la base para el tratamiento. No puedo yo tratar a un paciente con litiasis si no sé cómo está funcionando el otro riñón. Puedo correr el riesgo de hacer un procedimiento y que el paciente entre en anuria, entre en insuficiencia renal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se reporta sangramiento entre el 30 y el 90% de los pacientes. Pero, ¿cuál es el síntoma preponderante? Algunos llegan porque sangró un poquito, pero otros llegan con dolor absolutamente presente. Claro, la infección urinaria puede ser un agravante del cuadro en sí.
Y cuando vamos a hacer una evaluación clínica, fíjense que estamos comenzando por la parte básica. Tenemos que conocer qué medicamentos toman, qué tipo de medicamentos usan, porque esta puede ser causal. Puede estar asociada a uso de esteroides, quimioterapia. La quimioterapia produce citólisis, y la citólisis en sí aumenta la densidad sanguínea, el filtrado glomerular, la densidad urinaria que puede llevar a la formación de cálculos. Diuréticos. ¿Por qué los diuréticos producirían cálculos? Claro, el uso crónico. Porque los diuréticos prácticamente está aumentando la densidad urinaria, está vaciando el líquido, y llega un rato en que los pacientes se pueden estar en estado crónico deshidratados, pueden tener densidades mayores. Inhibidores de la proteasa. Disculpen que estoy un poquito enfermo. Enfermedades concurrentes. Hay patologías en sí, no en sí la neoplasia, pero sí el tratamiento de la neoplasia. ¿La neoplasia puede dar? Sí, puede dar, pero ¿por qué? Porque producen, en algunos casos, necrosis tisular. Esta necrosis tisular puede estar asociada a un aumento de la densidad. Las convulsiones también pueden estar asociados. Todo esto que estamos hablando son procesos crónicos, no son procesos agudos. Por favor, no vayan a buscar litiasia en un paciente que convulsiona por primera vez. Sería provisoria. Fracturas esqueléticas que estén relacionadas a una patología de base, ¿viste? Si tienes osteoporosis puedes tener fracturas esqueléticas frecuentes, pero no en sí por la osteoporosis, sino porque hay una patología de base. Y en este caso es muy importante estudiar la paratiroides. Hábitos. ¿Alguien hace dieta cetogénica acá? ¿Saben lo que es una dieta cetogénica? Es cero azúcar. Cero azúcar. ¿Sí? Estos pacientes tienen que tomar mucho líquido porque tienen altas concentraciones de densidad. Exceso de, eso no es exceso, deficiencias en el tipo y la cantidad de líquido inyectado, es muy importante, y antecedentes familiares. Entonces están viendo que se tiene que hacer una historia clínica bien específica y enfocando en la parte de hábito físico, patológico, hereditario, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos ubicarnos y saber en qué lugar estamos. Urología es mucha imagen, por eso es que yo hago mucho énfasis. Y el que no maneja imagen, mejor no se meta a hacer urología. No, es mejor, cambie de carrera, no haga medicina. Porque la imagen en este momento es fundamental en cualquier área de la medicina. Recién he entrado en un curso que se llama Visible Patient. Es un curso que están dando en Estrasburgo, que lo hacemos por online. Al extremo que ahora ya se está facilitando tanto que nosotros tenemos la oportunidad de esta tomografía usual que tenemos acá, la mandas a Francia, a Estrasburgo, pagas un tax X, ahorita no sé cuánto es porque no me han dado el precio, y ellos te lo mandan en 3 dimensiones a color, con toda la vascularización, toda la relación, un 3D espectacular. Y por ejemplo, si se trata de un tumor, te dicen en tal lugar, por tal segmento, usted tiene que entrar y ligar esa arteria para que destrozar el tumor. Te mandan toda la estructura. ¿Alguien ha visto ese programa? Visible Patient, pero en internet, Visible Patient, paciente visible. Es un programa que creo que salió ya en 2013 o 2014. Y ahí van a ver cómo manejan la imagen. Entonces, imagen es básicamente sinónimo de hacer una buena medicina. ¿Quién va a hacer acá cirugía? ¿Alguien? ¿Cero cirujanos en este grupo? ¿No? ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieres hacer? General. Cirugía general. Cirugía general. Bueno, tenemos que
que tener una radiografía simple, básico, para localizar un cálculo. Pero tenemos que contar con la suerte que sea un cálculo radio opaco o lúcido. Opaco, claro. Y solicitar, en lo posible, si vamos a hacer un procedimiento, mejor hacer una Ya está. tomografía computarizada. La ecotomografía también se llama la ecografía. Fíjense que hay una sensibilidad dependiendo, cualquier operador dependiente, relativamente baja, en algunos casos entre el 11 y el 24%. Este cálculo es radiopaco o radiolúcido. ¿Ah? Opaco, claro. Lúcido es esto. Opaco es esto, ¿sí? ¿Dónde está ese cálculo? Riñón derecho. ¿Perdón? Riñón, muy bien. ¿En qué parte del riñón? Derecho. En la pelvis. Les voy a enseñar un truco. La costilla. Siempre hay que ver el cálculo y la distancia con la columna vertebral. Y aprender a ver eso es entrenamiento, entrenar el ojo. Hay que entrenar el ojo para descubrir la sombra renal. Esta no es la mejor radiografía, pero después la van a ver mejor. Entonces, por la localización, puede ser que ese cálculo esté en un cáliz. Por la forma del cálculo y por la localización y la distancia con la columna. ¿Este dónde está? ¿Perdón? ¿Urete? No, ese está en el apéndice. Se los he puesto a propósito. Porque ustedes no tienen que comportarse como caballos cocheros. El caballo cochero lleva y ve solamente lo que le muestra el diagrama de eso. El médico tiene que tener una visión más amplia. Tiene que aprender a pensar en algo que pueda estar asociado. Obvio que yo voy a asociar a clínica. La clínica de una apendicitis es diferente de una clínica de un cálculo. Pero cuidado, puede venir asociado a dolor en fosiliaca derecha nada más. Y tenemos que tener la capacidad de diferenciar entre un fecalito y un cálculo. Entonces, ¿por qué se los he puesto? Porque quiero que ustedes abran el espectro de su imaginación y puedan pensar. Todo está en el inconsciente colectivo de las personas. Tenemos una grabadora acá que se llama inconsciente colectivo. Si no piensas en eso, nunca lo vas a descubrir. Tienes que aprender a pensar. Entonces, una de las diferenciales por la localización es hacerse la pregunta: ¿esto está en el urete o está en el apéndice? En este caso el apéndice, pero podría estar en el urete. Fíjense que la forma del cálculo no condice con el tubo. Y el diámetro del cálculo es demasiado grande para que haya conseguido bajar. Entonces, todas esas cosas uno tiene que aprender a manejar. Pero acá tenemos que estudiar cuáles son radiolúcidos y cuáles son radiopacos. En base a eso, si tenemos un radiopaco, tenemos que preguntarnos: ¿es un oxalato de calcio, fosfato de calcio, estrubita, cistina? ¿Ok? Muy bien. ¿Este dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde ya? Está en pelvis, ¿no? Que tiene una forma. Calcio. Este está en todo el riñón. Este es un cálice, otro cálice, otro cálice, otro cálice. La pelvis. Esto es lo que se llama el cálculo coraliforme, que tiene forma de coral. Son cálculos que se van creciendo y completan llenar toda la vía excretora de la vía urinaria. Estos son cálculos muy difíciles de operar y uno tiene que entrar hablando a la familia de que inclusive puede perderse el riñón. Nosotros cuando lo operamos lo que hacemos es ligadura de la arteria y la vena renal, planteamos, se abre por la porción
sagital, el cálculo, se abre como si fuera un libro, se lo saca el cálculo y se vuelve a cerrar. Pero tiene 8 minutos para hacer eso. Después de 8 minutos comienza a haber lesión tisular. Son cálculos donde tiene que ser operado y antes de entrar congelamos. Después se produce crioterapia. Es una crioterapia, se deja al paciente, se ligan los vasos, no se amarran, cuidado, ¿no? Se clampean los vasos, se abre el riñón, se corta y se sutura, pero hay que suturar todos los cálices, parénquima, todo eso en 8 minutos. ¿Okay? ¿Y este dónde está? Este está en la pelvis. Fíjense la distancia, a diferencia de este. ¿Ok? ¿Y este dónde está? Vejiga. Muy bien. ¿Y este? ¿Perdón? ¿Pecadito? Esto está en el uréter. ¿Ok? Pero hay que tener cuidado porque pacientes ancianos pueden tener calcificaciones sacroiliacas que pueden semejar un cálculo. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, dentro de este concepto, ¿qué haríamos primero? ¿Una radiografía simple o una ecografía? Vale. La radiografía, ¿Por porque qué? la ecografía Porque es difícil. no, porque es así. La radiografía, en estos casos, la radiografía simple te da una idea global si es el caso de un cálculo radiopáctico. ¿Sí? El problema de la ecografía, que al final muchas veces sí, es verdad que la pedimos, pero es operador dependiente. Yo recibo muchos pacientes con la especialidad que yo tengo que viene cálculo en riñón, arenilla. Es mentira, no tiene nada. Es la capacidad diagnóstica de su aparato. Su aparato a veces no tiene tanta fidelidad y muestra imágenes que parecen hiperhipogénicas. Entonces hay que tener cuidado, que puedes hacer toda una investigación por una ecografía más lenta. Pero esto yo lo pondría así en discusión. Si yo estoy en el hospital japonés, yo pido una ecografía, porque conozco quién las hace, sé que tienen buenos aparatos. Pero si yo estoy en la Villa 1 de Mayo, en el Torno, ustedes van a ir, yo pediría una radiografía simple. Por ahí tengo la suerte de encontrar un cálculo y ahí sí puedo hacer un examen ecográfico. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? El hito y esto, ¿qué se llama? Las sombras. ¿Ah? Sombra Acústica. ¿Por qué es la sombra acústica? Porque los ecos entran y en zonas hiper refringentes rebota, entonces no pasa y atrás produce una sombra. Se llama sombra acústica, típica de los cálculos o de estructuras que tengan alta refringencia. Puede ser un tumor calcificado. Ok, la pielotac, que debería ser la pielografía, fíjense la incidencia de sensibilidad y especificidad. Es muy alta. Entonces, ¿cuál es el requisito para pedir una tomografía? El requisito básico es no pedirla con contraste, es sin contraste, porque si la pides con contraste lo vas a ocultar el cálculo. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con eso. Cuando no encuentra el cálculo, pesquisa de normalidades en 57%, es lo que quería poner, vean, tienen que pensar en otras posibilidades. Y la pielografía, que vendría a ser la urografía excretora, la pielografía, tiene una sensibilidad menor, pero también es de uso frecuente. Esta es una tomografía, acá no hay chiste. ¿Dónde está esto? Pelvis. En la pelvis. En la pelvis. ¿Y este? ¿Dónde está? También.
también. Está en la pelvis también, pero en la yunción cálico-piélica, porque esta es la pelvis. Probablemente tiene una hidronefrosis anterógrada, con una estenosis cielo-lateral que ha llevado a una obstrucción, a una densidad mayor y a una formación bucal. ¿Este dónde está? El ureter. Ureter. ¿Ah? ¿Dónde? Ureter. ¿En qué porción del ureter? Piel ureteral. Ok, entonces este es un riñón pélvico. ¿Qué es lo que les estoy enseñando? Y me resulta difícil que ustedes me entiendan. Tienen que aprender a ver relación con las estructuras. ¿Sí? ¿Qué es esto de acá? Ese es el músculo psoas. O sea, si yo veo una imagen, tengo que relacionar con la estructura para poder localizar. Porque el corte no me dice nada. El corte me está diciendo un plano que puede ser más arriba o más abajo. Pero para yo ubicarme, tengo que correlacionar qué tipo de vértebra tengo acá, qué tipo de musculatura. Puede ser que esté cerca de la vejiga, comienzo a ver la vejiga por acá o no. Los músculos, ¿qué músculos son estos? Pectoral. Rectus. A ver, ¿de verdad? ¿Qué músculos son? Rectus abdominal. ¿Cómo? Rectus. ¿De verdad me estás diciendo? Esos son los músculos rectos abdominales. ¿Sí? ¿Eso dijiste? Perfecto. Eso. ¿Ok? ¿Tiene contraste dónde? ¿Tiene contraste intestinal? Muy bien. ¿Y este dónde está? Vejiga. No. Uretra. ¿Está en el uréter o en la vejiga? Uretra. ¿Por qué yo sé que está en el uréter? Porque ahí dice. ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Pablo. Ah, Pablo, ya, ok. Está bien. ¿Por qué? Ya yo sé que está en la punta del uréter, punto. ¿Cómo yo sé que está en la punta del uréter y no está en la vejiga? Relación con el trocánter. No, porque tiene hidronefrosis. Ey, tampoco. Bueno, tiene que